bienvenidos a mi canal de YouTube, concretamente a la sección de informática de mi canal de YouTube. Hoy voy a explicaros una cosa muy importante de informática que todo el mundo debería conocer si quiere que su ordenador tenga una velocidad aceptable. Voy a hablar de los SSDs, que no sé si os sonará, son los discos duros estos que se han puesto tan de moda últimamente. Yo creo que llevamos usándolo desde hace 5 años o incluso más, pero bueno, hay gente que todavía los desconoce y bueno, a la hora de comprarse un ordenador creo que es necesario que conozcáis qué es un SSD, qué ventajas tiene frente a los discos duros normales y bueno, sobre todo que si merece la pena hacer la inversión y sobre todo además si tenéis un ordenador antiguo que queréis mejorar el rendimiento, bueno, pues si merece la pena. Voy a pasar a explicar un poquito el funcionamiento de los discos duros antiguos, de los discos duros mecánicos, ¿no? Que son los de toda la vida, y luego también voy a explicar los discos duros SSD para que veáis la diferencia, las ventajas de uno y las ventajas de otro. Un momentito. Bueno, para explicaros lo que es un disco duro de los tradicionales, voy a mostrarlo. Este es un disco duro tradicional, pesa mogollón, como veis es grande, es de 3,5 y bueno, este en concreto es de 500 gigas, ¿vale? Los hay de mucho más. Ahora explicaré cómo funciona por dentro. Este es otro disco duro igual, de los antiguos, más pequeño, este es de 2,5. Este se suele usar para los ordenadores de sobremesa y este se suele usar para los ordenadores portátiles, o bueno, este como es externo, como podéis ver, tiene una caja, se usa para también de sobremesa, pero de forma externa. Pero dentro lo que tiene es un disco duro como este, pero más pequeñito. Entonces, bueno, si sacamos lo que hay dentro de la caja, lo podríamos meter en un ordenador portátil y usar un disco duro de forma normal. El disco duro sólido no tengo para enseñaros porque los tengo todos dentro de los ordenadores portátiles, pero bueno, os podéis hacer la idea de que es como este, exactamente igual que este, lo que hay dentro, en cuanto a forma, aunque su interior es distinto. Ahora voy a explicaros, con ayuda de un CD, voy a explicaros un poquito cómo funciona un disco duro tradicional, para que veáis sus desventajas y también sus ventajas. Esto es un CD, no es un disco duro, pero para la explicación creo que me va a servir. Los discos duros tradicionales, dentro de ellos llevan una especie de discos como esto, no están hechos de este material, pero bueno, van como puestos uno así, uno encima del otro. Dependiendo del número de discos, pues se aumentará la capacidad que tenga el disco duro. Antiguamente, pues solo llevaban uno, un plato, ¿no? Se llamaba plato, solo llevaban uno, entonces la capacidad era muy pequeña. Yo tenía una tarjetita de memoria, que era así grandeta, y creo que eran 20 megas. Para que os hagáis una idea, con 20 megas no meteríamos hoy en día ni una foto. Luego fueron añadiendo más discos, aumentando así la capacidad y además fueron aumentando la densidad de grabación. Es decir, los discos duros, para grabar las unidades, lo van metiendo en huequecitos, ¿no? Con información magnética lo va metiendo en huequecitos. Pues cuanto más cerca estén los huequecitos, la aguja, hay una aguja que es la que lo lee, la aguja tiene que ser capaz de distinguir cada espacio entre un huequecito y otro. Pues cuanto más comprimidos vayan, más capacidad tendrán. Entonces, bueno, este es el disco, lo vamos a poner así para que lo veáis. Va girando a una velocidad muy elevada. Los hay de 5.000 y pico revoluciones, de 7.000 y pico, de 15.000. Cuanto más rápido gire el disco, mayor velocidad será capaz el disco de transmitir, ¿no? Más rápido irá. Cada uno de estos platos, ¿no? Se llaman platos realmente, el disco es el disco completo, esto es un plato, cada uno de estos platos tenía una aguja, como la aguja de los tocadiscos, ¿no? Por ejemplo aquí, vamos a ponerla aquí, y esta aguja, la única forma de moverse es así, solo así, no decir así. No puede hacer esto, esto no lo hace, solo es así, se mueve transversalmente al disco. Si quiere acceder a una información que está en este lado del disco, la aguja lo que tiene que hacer es esperar a que el disco gire y se plantee ahí la información. Entonces, ¿esto qué implica? Implica muchas cosas. La primera de ellas es que la aguja no sabe, vamos a simplificar un poco, ¿vale? Realmente no es la aguja, es una controladora que hay por detrás, pero bueno, para simplificar. La aguja, cuando tú le dices que quieres leer una foto, no sabe en qué parte del disco está la foto, entonces tiene que irse al inicio del sector, leer ahí donde están todos los archivos, y ese inicio del sector le dice, pues mira, el archivo de la imagen que tú quieres leer está en aquí, aquí, aquí y aquí, por ejemplo, ¿no? Está dividido en varios trozos del disco, que suele pasar, ¿no? ¿Os acordáis de la defragmentación de los discos, no? Pues entonces está todo en esos sitios del disco.
Entonces la aguja lo que hace es que se posiciona en orden, se posiciona aquí para leer lo que estaba por aquí, entonces espera que llegue, lo lee, se posiciona para acá para leer, espera que llegue, leer otro trozo del fichero, se posiciona un poquito más para abajo para leer otro trozo del fichero y así sucesivamente hasta que ha leído el archivo entero. Esto tiene muchas implicaciones. La primera de ellas es que de media, en encontrar cualquier trocito de información va a tardar la mitad de una vuelta. Esa es la media. Porque habrá veces que justo esté aquí, girará lo mínimo y estará ahí, pero habrá otras veces que tenga que hacer una vuelta completa. Entonces, de media, encontrar cualquier parte de la información tarda la mitad de una vuelta. No solo eso, además, que tarda también lo que tarda en posicionarse la aguja. Este tiempo de posicionamiento también de media es lo que tarda en irse desde el inicio hasta el final del plato. De media. Entonces, aquí tenemos ya varios problemas. Si para leer un archivo está el archivo fragmentado en 5 o 6 sitios, pues tendrá que hacer de media varios movimientos de aguja hacia adelante, esperar de media también la mitad de la vuelta para cada uno de esos archivos, con lo cual si vais sumando, se va sumando unos tiempos de lectura que se van aumentando, ¿no? Al final el disco gira muy rápido, entonces esto prácticamente no se nota, pero cuando son archivos, muchos archivos pequeños, archivos grandes también que tenemos que está muy fragmentado, esta velocidad, o sea, este tiempo aumenta mucho. Por eso se usaban antiguamente los defragmentadores de disco, que eso lo que hacía es que el archivo no esté aquí, sino que el archivo esté todo seguido en una sola misma línea. Entonces, el tiempo que va a tardar solo es posicionamos la aguja, colocamos el disco girándolo en la posición de inicio del archivo y luego ya solo lo tiene que leer del tirón. ¡Fum! Al estar defragmentado, pues irá mucho más rápido. Si tiene que leer varios archivos, sí, entre cada archivo, pues tiene que andar buscando cada uno de los archivos. Pero el propio archivo no tendrá que andar haciendo movimientos de aguja ni esperando tiempos muertos, esperando a que la información pase por la aguja. Esto con los discos duros antiguos. Como veis, uno de los principales problemas es la fragmentación, ¿no? Hace que aumente muchísimo el tiempo de latencia, se llama, y el tiempo de acceso. Con los discos duros sólidos. Los discos duros sólidos no tienen partes móviles, ¿vale? Esto tiene un motor aquí que gira y tiene otro motor aquí que hace que la aguja se mueva. Eso son los discos duros sólidos, los SSD, Solid State Drive, no tienen ninguna parte móvil. Son como unidades de memoria, las típicas memorias tarjetas SD, por ejemplo, ¿no? Puestas todas unas detrás de la otra y conectadas entre sí, prácticamente, para que se puedan leer sin partes móviles. Eso como ventajas que tiene, que no hace ruido, los sólidos, los SSD no hacen ruido, y la mejor ventaja, bueno, aparte del consumo de energía, que consumen menos, la mejor ventaja es que no hay ese tiempo de latencia, ¿vale? No hay que esperar a que esto gire a la posición correcta, ni hay que mover la aguja para posicionarlo, no, todo eso se hace instantáneamente, bueno, lo que tarde en la información en llegar, ¿no? Entonces, en los discos duros sólidos, la información puede estar imaginaos una cuadrícula, ¿no? Imaginaos que esto es un disco duro sólido, pueden estar en cualquier sitio, la información de un mismo archivo, que nos dará igual, porque el acceso no hay una parte móvil, simplemente la controladora, que es la que se encarga de organizar todo esto para que sea más sencillo para el ordenador, para el sistema operativo, dirá, lee este del tirón. Instantáneamente, no tendrá que esperar a que una parte gire o a que una aguja se mueva. Entonces, con los discos duros sólidos, la fragmentación nos da igual. No hace falta defragmentar un disco duro sólido. De hecho, no solo eso, no es que no haga falta, es que es altamente no recomendable defragmentar un disco duro. Jamás debemos de recomendar defragmentar un disco duro, porque cada vez que escribimos en una unidad de memoria de un disco duro sólido, cada vez que marcamos ahí algo, estamos quitándole vida útil, ¿no? Las celulitas esas pequeñitas que tienen información en los discos duros sólidos tienen un número útil de encendidos y de apagados. Cada vez que escribimos vamos reduciendo la vida. Si estamos defragmentando, que no es necesario, estaremos dándole menos vida útil a nuestro disco duro sólido. Entonces, a día de hoy, ¿qué hay que coger cuando nos compramos un ordenador? ¿Un disco duro sólido? ¿Un disco duro mecánico? Bueno, pues no hay una respuesta sencilla, porque si cogéis un disco duro sólido, probablemente el precio del ordenador se os dispare, porque los fabricantes aprovechan y no te ponen el coste real del disco duro sólido, que puede ser a lo mejor 80 euros, sino que te lo multiplican por 3. Entonces, si tú le pones un disco duro sólido, ese ordenador, a lo mejor en vez de costarte 80 euros más, que sería lo lógico, 80, 100 euros más, igual te cuesta 200 o 300 euros más. Pero
merece la pena. Merece la pena. Yo a día de hoy no me compraría un ordenador sin disco duro sólido. O al menos luego me lo compraría con disco duro normal, mecánico, para, yo que sé, para tener las pelis o lo que sea, y luego yo le instalaría un disco duro sólido para el arranque, el sistema operativo, los programas que más use, ¿no? Las cosas en las que se necesitan velocidad. Porque si le ponemos un disco duro sólido, al ahorrarnos todo esto que os contaba, de posicionar la aguja, de girar el disco, al ahorrarnos todo eso, la información está, no voy a decir instantáneamente porque sería una exageración, pero casi. Nosotros haremos doble clic en un programa, en un Photoshop, por ejemplo. Si tenemos un disco duro sólido, no nos tardará más de 1 o 1,5 segundos en abrirnos. Mientras que con un disco duro normal, de los clásicos, a lo mejor la carga del Photoshop eran 5, 8 o 10 segundos. El Windows, cuando lo arranquemos, o el Linux, los que tengáis Linux, con un disco duro sólido, va a tardar, si quitamos la página de arranque del principio, esta que es de la BIOS, ¿no? Que se llama, si quitamos eso, va a tardar a lo mejor 20 segundos en arrancarnos el sistema operativo, 20-30 segundos, cuando antes a lo mejor nos tardaba minutos, ¿no? Entonces, disco duro sólido, sí. ¿Cuál es la desventaja? Esta, el precio, ¿no? Que es un poquito más caro, aunque últimamente ya han bajado, yo creo que ya casi que merece la pena. Sobre todo también esta desventaja es para elevadas capacidades de discos duros. Cuanto más elevada es la capacidad del disco duro, más caro nos va a salir y mayor diferencia hay entre un disco duro normal y un disco duro sólido. Pero yo recomiendo ponerte un disco duro sólido de 500 gigas, que no es dinero lo que cuesta, y luego si necesitamos más espacio para películas, aunque ya ahora con Netflix y con HBO y etcétera, Telefónica, bla bla bla, igual ya no hace falta tener tanta información, pero tantas películas descargadas, porque además es ilegal, que se me va el santo al cielo. Entonces, y luego, si tenemos nuestro disco duro sólido de 500 gigas, necesitamos más espacio pues, para fotos, para vídeos nuestros, lo que queramos, pues ya le ponemos un disco duro tradicional también, ¿no? Como segunda unidad y ningún problema. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué me ha ocurrido a mí? Me compro un ordenador, último modelo, la caña de España, y el ordenador, si le pongo el disco duro sólido, sale por tropocientos. Era que eran, no sé si eran 2.500 euros o algo así. Sin disco duro sólido me salía por 2.000. Me compro el sin disco duro sólido y luego los portátiles, muchos vienen con una especie de bahía, se llama M2, juraría M2, sí, es M2, que le puedes poner, los portátiles, como sabéis, normalmente solo les cabe un disco duro, pero muchos vienen con la bahía esta que os digo de M2, se le puede poner una tarjetita así, que es un disco duro sólido, con un formato así alargado, distinto, no es el típico disco duro como el que os enseñaba antes, es una tarjeta alargada. Se conecta y ahí podéis ponerle el arranque y el sistema operativo, o sea, el arranque, los programas que más vayáis a usar, todo lo que necesitéis que tenga más velocidad. Y luego tenéis el disco duro, con lo cual en un ordenador portátil tendréis 2 discos duros y os habrá salido pues tirado el precio. A mí esa M2 creo que me costó 100 euros. Frente a los 400 que me pedían de más por ponerle un disco duro sólido. Solo uno, me quitaban el disco duro que venía y un disco duro sólido. Entonces me mereció la pena. Es una opción, si sois un poquito manitas a la hora de abrir portátiles, os la recomiendo. Para los de sobremesa, compréis un ordenador de sobremesa y es que os sale muy caro el disco duro sólido, no pasa nada. Lo compráis con el ordenador, con el disco duro normal, y luego compráis el disco duro sólido y lo instaláis vosotros mismos y podéis clonar el sistema operativo, lo que tenga en el nuevo, lo podéis clonar en disco duro sólido, en el SSD, y lo ponéis de arranque y perfecto. Hay por ahí un mogollón de tutoriales, no lo voy a explicar, esto solo era una introducción de cómo se hace el clonado, de cómo se instala el disco duro nuevo, no merece la pena. Entonces, bueno, yo creo que con esto, si queréis hago un pequeño resumen, discos duros de los típicos de toda la vida. Algunos son más lentos, quizá son más baratos, quizá tienen un poquito más de capacidad frente a los discos duros sólidos, aunque eso últimamente ya se está terminando porque ya los sólidos bajan de precio y además aumentan las capacidades. Los discos duros sólidos no se desfragmentan nunca, no es necesario, es contraproducente y además son un poquito más caros que los otros, pero el acceso es, creo que se llama acceso aleatorio, si no recuerdo mal, de cuando yo estudiaba, tiene acceso aleatorio, eso significa que se tarda el mismo tiempo exactamente en entrar en cualquier punto del disco duro, en acceder a cualquier punto del disco duro. No es como los antiguos, en estos, que hay que esperar, acordaos, a que gire, ¿vale? A que se posicione el disco en la posición que queramos y a que se posicione la aguja en la posición que necesitemos. Entonces, ¿qué recomiendo yo? SSD, sin lugar a dudas. Cualquier amigo que me ha preguntado, le digo, no te compres un ordenador sin SSD o al menos que tenga la posibilidad de instalarse. Acabo de acordarme. Hay ordenadores que los venden
que no vienen con SSD ni con disco duro normal de toda la vida, sino que vienen con una especie de híbrido, ¿no? A mí eso no me gusta demasiado, sin embargo yo lo he probado, a mi mujer le regalé un ordenador de estos y tiene una pequeña partición con SSD y luego una partición más grande de disco duro sólido. Entonces el sistema operativo está en la partición esa pequeña y lo demás está en la normal, ¿no? en la de disco duro normal. Funciona bien, es como bajo coste está bien, porque claro, en este caso el ordenador era muy barato, eran 300 euros, entonces bueno, en un ordenador así de baja gama, pues bueno, puede ser interesante porque te mejora muchísimo la velocidad y no te sube mucho el precio. Entonces, bueno, no lo recomiendo especialmente los híbridos, no sé si los seguirán fabricando, pero en caso de que no tengáis mucho dinero para gastaros, queráis un ordenador de gama baja, pues lo típico para los niños que estudian en el cole, pues bueno, es una buena opción. Eso es mucho mejor que un disco duro tradicional, ¿de acuerdo? Lo mejor, un SSD directamente nativo comprado. Eso es lo mejor. Si tenéis pasta, os lo recomiendo. Para un ordenador, se me olvidaba, para un ordenador que tengáis antiguo, que os vaya un poquito lento, que digáis, vaya mierda, esto es una patata, lo he reinstalado, le he puesto el Windows otra vez y sigue yendo como una patata, porque yo no sé qué pasa, que los ordenadores se van decelerando, da la sensación de que tienen obsolescencia programada y que cada vez van peor como los móviles, ¿no? Entonces, ¿nos pasa eso con un ordenador antiguo? Pues hay dos formas de hacer que ese ordenador vaya fenomenal. Vamos, fetén, yo ya lo he hecho en varios ordenadores. La primera de ellas, muy sencilla, le ponéis un poquito más de memoria. Normalmente esos ordenadores antiguos van con 1 GB, con 2, si tenéis la posibilidad de ponerle 4 de memoria, si tenéis la posibilidad, si no, pues lo que quepa, ¿no? Cuanto más memoria RAM, mucho mejor. Y la segunda, que es la que donde vais a notar la explosión de velocidad, es cambiar el disco duro y le ponéis un SSD. Y entonces ya lo fliparéis. Pensaréis que tenéis un ordenador casi de último modelo, dependiendo de lo antiguo que sea, ¿no? Si es muy antiguo, evidentemente, milagritos no hace, milagritos a Lourdes. Pero si es un ordenador no demasiado antiguo, pero que ya se iba un poquito castañete porque al final van más lentos, pues le cambiáis el disco duro y vais a notar una diferencia brutal, ¿no? A la hora de cargar los programas, a la hora de navegar, a la hora de ver vídeos, todo eso. Donde no notaréis diferencia es a la hora de editar un vídeo o editar una fotografía. Bueno, editando una fotografía sí os abrirá rápido la fotografía, ¿no? Pero si os tarda mucho en aplicar un filtro o lo que sea, eso no se va a notar porque eso tira de procesador, no tira de disco duro, ¿no? Pero a la hora de cargar los programas, de copiar una imagen de un sitio a otro, de un vídeo de un sitio a otro, a la hora de ese tipo de cosas, va a ser la diferencia brutal, abismal. Entonces, bueno, yo creo que con este vídeo que me ha quedado de 20 minutos por lo menos, espero haberos aclarado dudas sobre los SSD, sobre los discos duros tradicionales. Bueno, acordaos, esto era un ejemplo, esto no es un disco duro, esto es un CD, ¿vale? Pues acaso alguno dice, ¿eso es un CD? Pues sí, es un CD. Si tenéis alguna duda, no pasa nada, me la ponéis ahí en la caja de comentarios y yo estaré encantado de explicaros lo que sea. Si os ha gustado el vídeo, le dais like. Si os ha gustado este canal, os gusta, queréis recibir más alertas de cuando llega o cuando subo un vídeo nuevo, pues os suscribís. Abajo hay un botón de suscribirse y luego además hay una campanita para que os avise cada vez que genero un nuevo vídeo. Muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!